Hoy conversamos en exclusiva con el expresidente a 9 meses de dejar el Palacio de la Moneda para abordar el escenario económico, la respuesta a los emplazamientos sobre su responsabilidad en la crisis del metro, definiciones acerca de su futuro político y las reformas que se están discutiendo. De hecho, para explicarnos su postura ante la reforma educacional, nos sorprendió con un objeto, una cadena de eslabones. Esta es la conversación que sostuvimos con él. ¿Cómo está? Ya. Estamos con el expresidente Sebastián Piñera aquí en su oficina. Muchísimas gracias por recibirnos en esta que además es su primera entrevista en televisión luego de dejar su mandato. Soledad, muy buenas noches. Usted, y a la objetividad de los hechos, está trabajando y con mucho ímpetu además para su candidatura a 2017, ¿no es así? No. La presidenta Bachelet todavía no completa su primer año de gobierno. Yo creo que de verdad es insensato, inconveniente, inoportuno iniciar hoy día la carrera presidencial. Ya vendrán los tiempos y las oportunidades. Pero ha tenido varios gestos como candidato presidencial. Por ejemplo, participar en foros, emitir también su opinión respecto del análisis de cómo ve usted al país. Entonces, finalmente, esto es como el dicho, ¿no? Tiene cabeza de león, tiene patas de león, cuerpo de león y es león. ¿Es candidato al 2017? Yo creo que un expresidente no solamente tiene el derecho, tiene la obligación de participar, expresar con altura de miras, con buena voluntad, y eso es lo que he intentado hacer. Incluso eso durante el cónclave, ¿no? Un cónclave al que no invita a la figura mejor evaluada, según la última encuesta CEP al menos, de la Alianza o la derecha, me estoy refiriendo al senador Manuel José Osandón. ¿Por qué no lo invitó? Bueno, tuvimos un cónclave en Ranco, invitamos a los presidentes de los partidos de nuestro sector, Renovación Nacional, la UDI, el PRI, Evópoli, invitamos a los jefes de bancada, invitamos también a los centros de estudio, a las fundaciones, a los alcaldes y a mucha juventud y muchas personas que participaron en el gobierno anterior, a algo que es muy importante, detener el mundanal ruido y por un momento alejarse de la coyuntura y la vorágine y pensar qué es lo que el país y los chilenos necesitan para el futuro. Lo entiendo. No cabía ahí el análisis del senador Osandón. Es que no invitamos a ningún senador, salvo la senadora anfitriona, porque era de esa zona, la senadora Ana Fombaer. Bueno, usted me está diciendo entonces que no tiene pensada una candidatura para el 2017. En el escenario hipotético, quiero decir, que si la pensara, ¿por qué razones usted volvería a la moneda? Mire, la única razón por la cual yo creo que un expresidente quiere volver a la moneda es porque siente que tiene mucho que aportar. Y desde ese punto de vista, este gobierno está recién empezando. Yo sé que las cosas han sido muy difíciles. Estoy muy preocupado y muy ocupado de lo que está pasando en Chile. Lo que está ocurriendo con el frenazo de la economía. Hablemos de ese punto en particular. Lo que está pasando con las reformas que a mi juicio no han sido bien pensadas ni están bien encausadas, es algo que sin duda me preocupa. Hablemos de ese primer punto en particular que también le preocupa a nuestro público, a la ciudadanía. A usted le han disparado y le han atacado por varios flancos. Aún no tenemos su respuesta pública al respecto. Y lo primero tiene que ver con la desaceleración económica. ¿Cuándo notó usted que comenzó la desaceleración? Porque la presidenta Bachelet ha hablado de que eso comenzó durante su gobierno. Por lo tanto, no puede hacerse responsable por el momento económico completo que estamos viviendo hoy. Yo creo que eso es un error. Es un error de diagnóstico, pero además impide encontrar las soluciones para salir de este frenazo económico. ¿Cuál es el error? El error es que la desaceleración de nuestra economía comenzó en el tercer trimestre del año pasado, cuando ya el programa de gobierno de la nueva mayoría era conocido y cuando ya las posibilidades de la presidenta Bachelet de ser electa eran prácticamente claras para todos los chilenos. ¿Fue como respuesta a eso entonces? Yo creo que tiene mucho que ver, porque la verdad es que lo primero que se desaceleró fue la inversión. La inversión venía creciendo a más del 10% hasta el tercer trimestre del año pasado, y ahí cayó como piedra. Después se desaceleró el consumo, cayeron las expectativas, se deterioró la confianza y la economía chilena entró en este frenazo. Yo creo que echarle la culpa al gobierno anterior, que logró justo lo contrario. Recordemos que durante nuestro gobierno la economía creció al doble de lo que había crecido en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Más que América Latina, más que el mundo. Número 1 entre los países de la OECD. Perdón, pero usted me está Y además se crearon 1 millón de nuevos empleos. En fin, todos los indicadores durante nuestro gobierno mostraron un resurgimiento muy fuerte y muy sano. Esto se perdió y yo creo que es bueno que el actual gobierno haga un mejor diagnóstico y se dé cuenta que son
sus políticas las que han creado incertidumbre, desconfianza y que están afectando la inversión, el empleo, el crecimiento, los salarios. Perdón, pero usted me está hablando precisamente de un periodo en el que usted estaba al mando de la nación. En ese periodo se hicieron las inversiones necesarias, es decir, viendo, usted conoce los números además, viendo la desaceleración económica, las inversiones necesarias para aproximarse unos meses más venideros o mejores en términos económicos. Por supuesto que sí. ¿Sí? Como yo le digo, la economía venía creciendo en forma fuerte, sana y sostenida hasta el tercer trimestre del año pasado. Fue en ese trimestre donde primero cayó la inversión, después cayó el consumo y finalmente durante este gobierno está cayendo el empleo. ¿Cuál es su proyección para el próximo año de crecimiento? Un número, una cifra. Yo creo que vamos a estar por debajo del 3%, lo cual está muy por debajo de lo que es el potencial de la sociedad chilena. Por eso, el mensaje que yo querría transmitirle a la presidenta y al gobierno: todavía estamos a tiempo para corregir errores y enmendar el rumbo. ¿Tiene una receta para ella? Por supuesto. Más que una receta, yo quiero ofrecer colaboración. Por ejemplo, el frenazo de la economía no es responsabilidad del gobierno anterior. No es responsabilidad de la economía internacional, que está creciendo igual que el año pasado. Es porque las políticas económicas, la reforma tributaria, la incertidumbre, los gabinetes, el gabinete, los la debilidad del gabinete, están provocando en los chilenos un sentimiento que se siente en las familias, en la calle, de incertidumbre, de desconfianza. Y yo le quiero decir a la presidenta Bachelet que lleva recién 9 meses, que todavía está absolutamente a tiempo para rectificar y enmendar el rumbo y para que Chile recupere su capacidad de crecer, de crear empleos, de mejorar los salarios, de atender en mejor forma las necesidades de la clase media y de los sectores más vulnerables. Y para esa tarea, yo le digo, va a contar con nuestra total, leal colaboración. Bien, vamos a otro ámbito que le preocupa mucho a la ciudadanía. Estamos hablando de la delincuencia. Ha dicho el subsecretario de Prevención del Delito: nos prometieron mano dura, atajar la puerta giratoria, hasta aguar la fiesta de los delincuentes, y nada ha pasado. Incluso se ha referido, ¿no?, a la libertad condicional otorgada a 9.467 reclusos. Yo creo que nuevamente está equivocando el diagnóstico. Veamos las cifras, y un subsecretario tiene que ver las cifras. Él entregó, y varias, como por ejemplo, deje gobierno, acotarle, 800 narcotraficantes dentro de esta cifra global, 450 condenados por hurto y más de 2.000 condenados por robo. Yo le quiero decir que está equivocado. Efectivamente, nosotros otorgamos un indulto después del incendio de la cárcel de San Miguel a cerca de 4.000 personas. ¿Quiénes eran esas 4.000 personas? Casi 1.000 eran extranjeros que estaban presos en cárceles chilenos y que los desterramos a sus países para que cumplan su condena en sus respectivos países. ¿Mantiene esa decisión a firme? Por supuesto. Okay. Segundo, el resto, la inmensa mayoría, eran mujeres con niños menores de 2 años o personas que estaban con lo que se llama reclusión nocturna, es decir, iban a dormir a la cárcel. ¿Qué sentido tiene que las personas vayan a dormir a la cárcel? De ese grupo de personas, algunos de ellos, un porcentaje muy pequeño, menos de la tercera parte de lo que era tradicional, ha tenido reencuentros con la justicia. Pero yo le quiero decir a la gente, para que no se engañe, el subsecretario habló de 1.200 delitos dentro de un conjunto de más de 3 millones de delitos. Entonces, echarle la culpa a 1.200 por 3 millones de delitos es tratar de tapar el sol con un dedo. Yo le diría al gobierno: termine con esta obsesión de querer echarle a todo la culpa al gobierno anterior. Bueno, tengo desde otro la tema. Delincuencia hasta el metro. Preocúpense de hacer su trabajo. Hablemos de eso, del metro, porque ahí también están culpando a su gobierno y no solo lo hace el gobierno actual, también trabajadores de metro. Dicen que finalmente lo que ustedes hicieron fue despedir a la casa trabajadores y técnicos con mucha experiencia para dar paso a gente en categoría de subcontratación, no con el conocimiento necesario. No hay nada peor que cuando una persona trata de echarle siempre la culpa al empedrado. Yo le digo 2 cosas y con mucha responsabilidad. Durante nuestro gobierno aumentamos el presupuesto de mantención y mantuvimos el número de personas dedicadas a la mantención. Y la cantidad de fallas en el metro se redujo casi a la mitad. ¿Cuándo empezaron las fallas? Este año. Y la última falla, la más grave, porque afectó a 2 líneas simultáneamente, ¿sabe usted por qué fue? Porque no habían limpiado las vías y se produjo un incendio en los cables que alimentan de electricidad al sistema. No es responsabilidad suya ni de su gobierno. Pero usted cree que limpiar las vías después de 9 meses de este gobierno puede ser responsabilidad del gobierno anterior.
la verdad es que es un error pretender culpar a otros y no asumir su propia responsabilidad. Pero nuevamente, en esta materia, también yo quiero ofrecer nuestra colaboración, porque yo sé que un metro y un sistema de transporte público que funcione bien y no volver a repetir los errores de Transantiago es muy importante para la vida y la calidad de vida de la gente común y corriente. Vamos a otro tema que interesa muchísimo a la ciudadanía. Por estos días la UDI está sumida en un escándalo de proporción mayor, ¿no? A propósito del financiamiento de las campañas políticas del partido, un financiamiento ilegal eventualmente que representa lo que se está investigando a través del caso Penta. Y sobre eso yo tengo 3 preguntas que son fundamentales y que yo esperaría también una respuesta muy acotada. Lo primero es, ¿cómo financió usted su propia campaña? Con los mecanismos que estableció la ley y con un aporte muy importante de mis propios recursos para esta campaña. ¿Recibió recursos de Penta? No. Absolutamente no. ¿Eso No. está revisado? Está revisado y nosotros financiamos la campaña con el aporte estatal, con los aportes privados que contempla la ley y con un aporte muy importante que yo como candidato hice a nuestra campaña. Y la pregunta siguiente también es fundamental, porque el hecho de que una de las personas investigadas en este caso sea Carlos Alberto Delano, muy cercano a usted, un empresario extremadamente cercano a usted, ¿no siembra un manto de dudas sobre el financiamiento de su propia campaña o empaña al menos eso? Mire, es verdad, Carlos Alberto Delano es mi amigo y va a seguir siendo mi amigo. Nos conocimos en la universidad hace más de 40 años atrás y hemos tenido muchas acciones en conjunto. Yo una persona a la cual le tengo cariño y aprecio. Por ejemplo, Carlos Alberto Delano fue uno de los hombres que más aportó a la Teletón, por dar un solo ejemplo. Ahora, si las empresas Penta han cometido irregularidades o ilícitos que están siendo investigadas por la Fiscalía, tendrá que ser juzgado y evaluado por los tribunales de justicia. Hablemos de la reforma educacional, ¿le parece? Yo creo que todos coincidimos en que necesitamos un cambio, mejor educación, tanto en calidad como en cobertura. La presidenta Bachelet ha elegido ya un camino dentro de las alternativas, y eso es iniciar este cambio partiendo por la educación subvencionada. ¿Usted cuál habría elegido? Mire, definitivamente yo creo que escogió mal, porque todo el sentido de una reforma educacional, que todos sabemos que es necesaria y que es urgente, es mejorar la calidad de la educación y nivelar hacia arriba y no hacia abajo. Y esta reforma no está mejorando la calidad de la educación municipal y sin embargo está perjudicando y gravemente la posibilidad y la calidad de la educación subvencionada, donde está más de la mitad de los niños y jóvenes de nuestro país por decisión de ellos. Yo le voy a dar un ejemplo con una cadena. A ver. Mire, si yo tengo esta cadena aquí y permito que el sistema crezca por sus propias fuerzas, la cadena está subiendo, en promedio va mejorando, pero el último eslabón, el más modesto, no siente ningún cambio hasta que la cadena no se tensa. No es un buen sistema. Si yo tengo esta cadena colgando del cielo y el Estado mete la mano por abajo y empieza a mejorar a los que están más postergados, en promedio está mejorando, pero la clase media no siente ninguna mejoría hasta que el eslabón más débil no la alcanza. ¿Eso es lo que va a pasar con la reforma? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que permitir que la cadena suba por el esfuerzo de los padres, de los apoderados, de los propios estudiantes. Y el Estado tiene que meter la mano por abajo para que los sectores más vulnerables y de clase media crezcan más rápido. Hoy día, ¿qué estamos haciendo? Por supuesto que se requieren reformas, pero las reformas tienen que ser hechas con mayor unidad, entre todos, no unos contra otros. Tienen que ser hechas con mayor calidad, pensándolas con la cabeza, no como se hizo el Transantiago. Tienen que ser hechas también con una actitud de mayor diálogo, sentido común. Y por tanto, la actual reforma educacional, desgraciadamente, está perjudicando, deteriorando la calidad y la sobrevivencia de la educación particular subvencionada y no está haciendo nada por mejorar la calidad de la educación municipal, ni por mejorar la calidad y las remuneraciones de los profesores. Se equivocó en las prioridades. Pero nuevamente, estamos a tiempo para rectificar. No hay nada peor que obstinarse en un error y seguir adelante a cualquier costo. La ciudadanía, ¿usted cree que ella está diciendo? obstinada en el error o en Yo los creo que la errores que ha cometido? ciudadanía está pidiendo a gritos
que haya reforma educacional y nosotros la vamos a apoyar, pero una reforma educacional que apunte a nivelar hacia arriba y no hacia abajo, que mejore la calidad de la educación tanto pública como privada subvencionada, que permita que en Chile tengamos libertad de enseñanza. No es posible que el Estado monopolice todo el esfuerzo educacional, que permita a los padres tener el derecho a libertad de elegir la educación de sus hijos, que les permita aportar. Mire, yo en mis recorridos por Chile, nada me ha impresionado y emocionado más que el compromiso y la educación y la dedicación que los padres tienen por la educación de sus hijos. Los padres quieren aportar. Entonces, ¿qué sentido tiene que el Estado les diga, ustedes padres, que son los que más quieren que sus hijos tengan buena educación, ustedes los vamos a desplazar? No pueden elegir, no pueden aportar, el Estado se va a hacer cargo de eso. Separar a la familia, a los padres, de la educación de sus hijos es un error monumental. Yo lo escucho hablar en los distintos ámbitos que son de interés ciudadano y me pregunto por qué no hubo entonces un segundo gobierno de la Alianza. Por muchas razones. ¿Pero cuál es su autocrítica? En primer lugar porque, digamos las cosas por su nombre, Michelle Bachelet es una excelente candidata. ¿Imbatible? Ha demostrado tener una fortaleza que yo honestamente envidio. Segundo, nosotros tuvimos 4 candidatos en 3 meses. Cometimos errores. Y si bien a nosotros nos tocó gobernar en tiempos muy difíciles, recuerde usted, recibimos una economía en recesión el año 2010. Un terremoto devastador. La economía mundial estuvo en crisis. Tuvimos que enfrentar una sequía que todavía perdura. Y a pesar de ello, la economía logró recuperar su liderazgo, su dinamismo, crecer, crear empleos, mejorar los salarios, reducir la pobreza, no ha sido reducir un las liderazgo desigualdades. En la derecha. No ha sido un liderazgo claro en Y la por lo derecha. tanto, yo creo que cometimos errores. Y yo, créame, nosotros somos tal vez demasiados autocríticos con nosotros mismos. Cometimos errores y yo los reconozco. Incluso, por ejemplo, en el caso del censo, que cometimos errores, yo pedí perdón. Cometimos errores, por ejemplo, en movimientos sociales que no supimos anticiparlos, el de Aysén, el de Magallanes, el de Freirina. ¿Y se debilitó la institucionalidad entonces, tal como se le ha criticado y se le ha acusado? Yo creo que eso no corresponde. Yo creo que al revés. Hicimos un esfuerzo inmenso por fortalecer la institucionalidad. La institucionalidad y la confianza en las instituciones es algo fundamental. Y por eso buscamos fortalecer al Poder Judicial para que tenga más recursos y más instrumentos para cumplir su rol, que es condenar a los delincuentes para que la gente común y corriente pueda vivir con mayor paz y tranquilidad. Fortalecer la institución del Congreso y también fortalecer la institución del Ejecutivo. Hicimos un esfuerzo inmenso porque el gobierno de Chile fuera más transparente. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué hace el gobierno que eligieron con los recursos que ellos financian. Bien. Y en eso el avance fue muy significativo. ¿Es candidato presidencial para el 2017? No hoy día. Se lo digo con toda franqueza. Hoy día hay muchas figuras en la nueva mayoría, en nuestro sector. Dejemos que todas las flores florezcan. Yo creo que es bueno que los candidatos se sometan a este proceso de evaluación y selección natural. Un candidato no se improvisa. Si usted me pregunta el año 2016, que va a ser el momento oportuno, yo le voy a dar una respuesta mucho más clara y mucho más concreta. Hoy día soy un expresidente preocupado por lo que está pasando en Chile y también comprometido para que a Chile le vaya bien. Y para que a Chile le vaya bien, yo creo que tenemos que corregir el rumbo y lograr poner nuevamente a Chile en el camino del crecimiento, del empleo, de los salarios, de la inversión, porque de lo contrario, los que van a pagar el pato no son ni los ministros ni la presidenta Bachelet. Va a ser los sectores más vulnerables y la clase media, que hoy día no lo están pasando bien. Muchas gracias por esta entrevista. Muy buenas noches.